Hasta ahora hemos aprendido cómo pasar de el modelo entidad-relación, al relacional mediante herramientas de dibujo de diagramas, como es el diagrams.net, también conocido como el Draw.io. Entonces hemos aprendido simplemente sabiendo cómo tiene que hacerse la modificación, cómo tiene que hacerse el paso, conociendo nosotros a dónde hemos de llegar y simplemente utilizando la herramienta de diagramas, pues eso, para dibujar el diagrama correspondiente y las foreign keys y las flechas y todo. Bueno, la buena noticia es que hay herramientas que nos van a ayudar a hacer este paso del modelo ER al modelo relacional. Hay herramientas que nos hacen un poquito más fácil lo que es hacer el diagrama y sobre todo después de tener el diagrama implementarlo, porque nosotros cuando tenemos este diagrama hecho en esta herramienta, en el diagrams.net, si ahora queremos pasarlo a un sistema gestor, pues viendo el diagrama hemos de crear las tablas y hemos de hacerlo todo. Sin embargo, hay herramientas que una vez tienes hecho el modelo, de un modo automático te permiten generar los scripts. Una de esas herramientas, son todas muy parecidas, será el MySQL Workbench, que tiene un apartado para poder dibujar diagramas. En este vídeo voy a explicar la utilidad básica, es decir, cómo se utiliza y cómo poder hacer diagramas. Entonces aquí tenemos, le damos al Workbench, dependiendo de la versión que tengáis, pues tendrá una interfaz u otra, pero hay que buscar la parte en la que tenemos diagramas. Y aquí pues le daríamos, si no tenemos ninguno por abrir, a un nuevo modelo, al más, vale, y aquí le pondríamos añadir diagrama, por ejemplo, para tener el espacio de trabajo. Este sería el espacio de trabajo. Yo deciros que en este espacio de trabajo hay dos partes, que sería este menú lateral que me quita espacio de trabajo y este también, entonces los voy a ocultar para tener, digamos, todo este espacio mucho mejor, que se hace desde aquí, ¿vale? Con estos iconos, aquí elimino este lado y aquí elimino este otro. Entonces, si lo observáis, ahora me queda el espacio de trabajo más grande. Y lo que comentaba, ¿vale? Esta herramienta nos ayudará. Esa es la buena noticia, ¿eh? La buena noticia es que podremos hacer los diagramas con una herramienta semiautomática. La mala noticia, bueno, la mala noticia es que hay que saber todavía cómo se pasa, es decir, no nos lo va a hacer todo el trabajo, sino que nosotros hemos de saber cuál es el objetivo a conseguir, porque si no, nos lo va a hacer mal. Ahora cuando veamos los ejemplos os daréis cuenta. Entonces, mirad un poquito, aquí lo más importante para dibujar los diagramas en este menú que tenemos sería esto, que es para dibujar una tabla, y aquí tenemos para las relaciones 1 a 1, 1 a n, otra vez pone 1 a 1 y 1 a n, ahora luego explicaremos haciéndoles ejemplos por qué lo pone dos veces, y luego tenemos las n a m y esta otra 1 a n así en plan especial con esta herramienta drop, ¿no? Gotas. Vale, pues mirad, si os ponéis con el cursor encima de uno de ellos, nos sale una etiqueta y nos dice, por ejemplo, este 1 a 1, pues dice, va a poner, coloca una 1 a 1, una interrelación 1 a 1 non-identifying, ¿vale? Ya veremos lo que significa eso de non-identifying en el ejemplo. La otra 1 a n, lo mismo, te dice, coloca una interrelación 1 a n non-identifying. Sin embargo, en esta 1 a 1 me dice, coloca una relación 1 a 1 identifying, es decir, entre esta que tiene la línea discontinua y esta que es línea continua, la diferencia es que esta le llama identifying, es decir, que identifica, y esta otra, perdón, esta es non-identifying, esta es identifying, que identifica. Vale. Ahora veremos las diferencias. Bueno, para empezar a utilizar esto, comento, ¿os acordáis que cuando teníamos un diagrama ER, lo primero que hacíamos era, o lo básico, era que cada entidad daba lugar a una tabla,
Entonces lo que primero tendremos que hacer es crear las tablas y luego nos preocuparemos de las interrelaciones. Para crear una tabla se hace así, se clica en el icono de tabla, se pone y ya tenemos una tabla. Si hago por ejemplo la de empleados como ejemplo, esta de aquí, pues le hacemos doble clic. Voy a ampliar un poquito esto para que se vea más la pantalla más grande. Vale, aparece el nombre de la tabla para editar. Aquí ponemos pues empleados. Amplío esto para que lo veáis. Tabla de empleados y aquí hemos de poner las columnas. Por ejemplo, cuando ya clico aquí aparece arriba la palabra ya, la tabla nombrada como empleados. En el column name, cuando clico en la primera, fijaos que solo hacer doble clic, ya él me sugiere un ID empleados. Y si la doy por buena y hago enter, fijaos que ya él mismo me ha puesto una llave amarilla que indica que está señalada aquí, PK, clave primaria. ¿Vale? Ya lo he puesto automáticamente eso. Si no me gusta lo cambio, lo cambiaré. Fijaros que como buena clave primaria también automáticamente me ha señalado el PK y NN que es not null. Por cierto, todas estas características que hay aquí se pueden mirar con la ayuda si ponemos el cursor encima y aparece un texto que dice aquí belongs to primary key, pertenece a la clave primaria, sería chequeado. NN es not null, UK es unique, índice único, etcétera, etcétera. Cuando vamos clicando aquí, aquí tenemos, es un poco redundante, pero también nos pone esos mismos significados. El primary key está puesto aquí, el not null, y el otro es el unique, si es binario o no, un signet o cero, llenado de cero, cero fill. Bueno. La idea es la siguiente, si pone, bueno, en vez de ID empleados voy a poner lo que tenemos aquí que es empleado ID. Y luego tenemos aquí la opción del data type, que cuando clicamos en ella aparece un desplegable y fijaos que él me sugería un integer, pero aquí tenemos los más habituales, ¿vale? El varchar, el decimal, el datetime, el blob, que es un binary large object, un objeto grande binario. Tenemos otros tipos que pueden ser de MySQL o quizá digamos para poder generar los scripts y en otros, ya digo, hay muchísimos, uno mira la documentación y para qué serviría cada uno, el float, el int, lo que sea. Bueno, aquí escogemos. Lo más habituales ya he dicho que serían el integer como un entero, el varchar es para un string variable, el decimal, para que tienes decimales, la fecha, el datetime. ¿Vale? Bien, ponemos más atributos, por ejemplo, el nombre. Cuando clico aquí, él me sugiere, fijaos, él ya lo bautiza como empleados call, o sea, como columna de empleados, pero evidentemente no nos sirve, lo editamos, nombre, y también para estas, y él nos sugiere un varchar de 45, de momento me va bien, apellidos, enter, podría cambiarle el tipo, la longitud del varchar, etcétera. Fijaos una cosa, cómo va quedando la tabla que vemos, esto indica que es un clave, la clave primaria, si es compuesta pondría dos llaves en principio, estos son atributos, y fijaos, como características, si yo el de apellidos le digo que no sea nulo y le pongo not null, cuando clico, fijaos cómo ha variado y cómo lo está poniendo aquí. Con un azul lleno está indicando que no puede ser nulo y con un fondo blanco dice como que puede ser nulo. Es decir, a estas alturas, como estamos diseñando ya nuestras tablas, si sabemos si un atributo podemos permitirle ser nulo o no nulo, pues ya lo pondríamos aquí para que en el script esté generado. Pues muy bien, esto sería a la hora de crear las tablas. Más cosas dentro de aquí de las tablas, abajo tenemos una serie de pestañas, es decir, tenemos en columnas, que es donde estamos generando columnas, ¿vale? Todo sería todo esto de aquí, pero aquí tenemos pestañas para índices, para claves foráneas, para triggers, etcétera, etcétera.
Ahora mismo, incluso para inserts, si queremos esta tabla, fijaos, si clico en inserts, aparecería, a ver, espera, voy a clicar en columnas, voy a cerrarla, muy bien, si le hago doble clic ahora y veo los inserts, ahora, que se veía mal, cuando en inserts me permite poner y rellenar el empleado, nombre, apellido, etcétera. Pues esto quiere decir que podríamos ir rellenando valores aquí y luego ya generaría los inserts. No lo considero lo más adecuado. Si tienes que meter muchos datos, no es lo mejor, pero bueno, que te lo permite hacer aquí. ¿Vale? Bien, entonces esto sería cómo se crearía una tabla. Poniendo las características, los atributos, señalando la clave primaria, los que son no nulos, y todos los tipos de cada uno de los datos. Bien, pues ahora explicaremos cómo pasamos y utilizamos todo lo que son, bueno, cerramos la tabla esta, y cómo utilizaremos todos los interrelaciones para generar nuestro modelo relacional. Bien, yo ya he ido preparando las tablas, porque las tablas no tienen dificultad y así ganamos tiempo y no hacemos el vídeo más largo. Entonces, vamos a ir pasando aquellos ejemplos que teníamos de cada uno de ellos, los binarios, todos los tipos diferentes, binarios, reflexivas, débiles, bueno. Aquí tenemos una binaria típica de empleados y los coches de empresas que era 1 a 1. Entonces, aquí ya tenemos nosotros interrelaciones 1 a 1, probaremos las dos para ver qué diferencias hay y lo que tiene que dar. Acordaos que cuando teníamos una 1 a 1, la foreign key, o sea, no hacía falta crear tabla nueva, y la foreign key pasaba, la primary key pasaba al otro lado como foreign key, entonces teníamos las dos opciones. Aquí en coches de empresa teníamos como FK el empleado, que era el FK que apuntaba a esta primaria, es decir, en coche sabíamos de qué empleado era el coche, o al revés, en cada empleado teníamos como foreign key su coche, porque es solo uno, y esta foreign key apuntaba a la primaria, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, vamos a echar un vistazo a cómo nos ayuda el Workbench a hacerlo. Mirad, tenemos aquí la interrelación 1-1, que es la que tenemos nosotros, ¿vale? Esta de aquí, la 1-1, pues vamos a utilizarla, mirad. Si yo clico en la 1-1 y hago clic en la primera tabla y clic en la segunda, fijaos que automáticamente, no he parado el vídeo, automáticamente lo que ha hecho es ponerme una línea entre ellos, o sea, una interrelación entre las dos tablas, o sea, una foreign key. La foreign key ha puesto en empleados, la ha bautizado como coches de empresa matrícula, es decir, como el nombre de la otra tabla, coches de empresa, y la pre-K, matrícula, con lo cual he hecho como una especie de bautismo instantáneo y automático. Otra cosa es que a mí me interese, si no me interesa la cambiaré. Pero veis que ha pasado la foreign key a este lado, o sea, donde he clicado primero ha puesto la foreign key como primaria de la otra. Esto sería una opción, acordaos, esta opción sería esta de aquí, en coche. Entonces, como aquí le ha llamado coche, pues nosotros haríamos doble clic y en vez de coches de empresa, ¿vale? Que pone coches de empresa con matrícula, le llamaría coche. Coche. El tipo ya lo pone automáticamente porque el tipo tiene que coincidir con la primaria a la que apunta, que es la de matrícula, ¿vale? Entonces eso no lo voy a cambiar. Doy Enter y una cosa importante, ya habéis visto, las foreign keys las señala como el color rojo, o sea, es un atributo más, por eso no lo pone una llave, pero al ser rojo, pues significa que es la foreign key. Cuando el Workbench me pone la interrelación, aquí observáis que tengo una interrelación, o sea, nosotros, fijaos que cuando hacemos el diagrama, sí que escogíamos la flecha que iba desde aquí origen hasta este final, pero desde la foreign key hasta la primaria, que era la implicada. Sin embargo, observad que el Workbench no busca la foreign key, o sea, en realidad esto iría así, pero aquí lo que ha puesto es esta línea. Bueno, eso es debido a lo siguiente, internamente, si yo lo pongo por ejemplo así,
Si internamente yo me pongo el cursor encima de la foreign key, veo que automáticamente me está señalando en color amarillo la foreign key y aquí la primary. Entonces yo ya sé que está yendo en este sentido y es esta a la que se está refiriendo. ¿Vale? Muy bien. Respecto a las cardinalidades, comentaros lo siguiente. En este caso, las cardinalidades de esta tendríamos aquí 1, 1 y aquí 0, 1, con ese sentido, ¿vale? Porque un empleado podría no tener coche de empresa y dado un coche, está asignado ese coche a un empleado, coche de empresa. Bien, es lo que dijimos. Entonces, si os fijáis aquí, como Workbench no sabe lo que tiene que coger, él me ha escogido en notación patas de gallo de Oracle 2, 1 a 1. ¿Vale? Esto de aquí que tenemos así puesto, estos dos palitos así, sería un equivalente a lo que ponemos nosotros 1,1. Ahora veremos las otras notaciones cuando veamos las otras tablas. Entonces, si yo quiero poner aquí el 0,1, que es lo que tengo aquí en notación patas de gallo, es decir, aquí sería el 0,1 en este lado, o lo que es lo mismo en tablas, lo que hemos puesto, este 0,1, pues lo haríamos así. Clicamos en la interrelación, aquí estamos editando lo que es la foreign key y esto es como la ha bautizado, le he llamado FK de empleados a coches de empresa. Si quiero cambiarle el nombre de la foreign key se la cambio, pero me está diciendo de dónde a dónde va. Entonces, aquí hay otra pestañita, eso será la relationship, esto es la foreign key, clicamos aquí y fijaos en foreign key lo que me está diciendo es la tabla que referencia el referencing table y la tabla referenciada. Referenciada es el destino, coche de empresa, y apunta a la matrícula, que es la PK. Y en esta es la que apunta es coche, es decir, está diciendo que coche, veis aquí, coche, está apuntando a matrícula que está en la tabla coche de empresa. Es como lo está escribiendo. Y fijaros, la cardinalidad me está poniendo que es 1 a 1, ¿vale? El 1 a n y tal, perdón, 1 a 1, estaría la opción de poner 1 a n, y aquí me dice que la tabla referenciada en este caso lo pone como mandatory y en la tabla, perdón, la que referencia y la referenciada mandatory. Entonces, cuando cliquemos aquí observaremos lo que me cambia. Creo que este me lo va a cambiar en este lado, ahora lo observaremos, y este aquí. Es decir, acordaos, mandatory es obligatorio, era que la mínima era 1. Sin embargo, si le quito el mandatory, representa que es opcional y la mínima será un 0. Entonces, fijaos, cuando yo haga clic aquí, en este, bueno, no se observa todavía porque hay que cerrarlo. Cuando lo cierre, veis que efectivamente me ha puesto aquí una pelotita. Esto, puesto así, ¿vale? Con el 1 y un 0, es lo que nosotros, bueno, puesto digamos como con el diagrama así, es lo que nosotros bautizábamos como mínima 0, máxima 1, ¿vale? Lo pone de esta manera. Si lo miramos, nosotros necesitábamos que estuviera en el otro lado, es decir, el 0, aquí es el mandatory y aquí es el opcional. Entonces le cambiamos el sentido y ahora lo quedará bien. Foreign key, este lo ponemos mandatory, este lo ponemos opcional y ahora sí que lo ha hecho en tiempo real. ¿Vale? Me ha puesto aquí el 1, 1 y aquí, como primero pone la pelotita, o sea, aquí parecía que estaba en sentido contrario, pero es porque lo pone así, pelotita y el 1 significaría lo que nosotros poníamos como 0, 1 entre paréntesis, en notación Oracle o patas de gallo. Luego veremos cómo pone la multiplicidad muchos y así también lo aprendéis. Muy bien, pues con esto hemos explicado cómo hacíamos lo de la, bueno, como clicábamos y poníamos la clave foránea. Deciros, si hago aquí, bueno, lo que voy a es copiar otra vez estos dos para mirarlo en sentido contrario. He hecho muchos cambios y si hago control Z ahora no me lo va a hacer bien porque me va a deshacer todo lo que he ido haciendo. Entonces, vale, pues bueno, control C, control V, me dice si lo quiero duplicar los dos, le he dicho que sí, entonces esto me lo ha duplicado, simplemente para tener otro ejemplo, ¿vale? Y
lo que voy a hacer es en empleados, en el de coche este de aquí, o sea, voy a quitar la clave foránea, mirad, delete. Y aquí me dice si quiero también borrar las columnas que se usan para la foreign key también. Eso sería con keep, lo que haría sería borraría la interrelación, pero mantendría el atributo coche. Si le digo delete, entonces también me va a borrar coche. Yo quiero que lo borre. Le digo delete, ¿vale? Y lo tengo como al principio, ¿vale? ¿Para qué? Porque quiero hacer la otra opción, que es clicando en sentido contrario. Bueno, aquí le quitaría el copy, pero es igual. Entonces, vuelvo a poner el 1.1. Acordaos que esta era la non-identifying, ¿vale? Si lo hago en sentido contrario, de aquí a aquí, fijaos que aunque no lo aparece, pero ha aparecido la de empleados, que está apuntando, o sea, empleados copy 1, que es la tabla esta, porque lo he copiado, y el atributo al que apunta, es decir, esta de aquí iría en este sentido, y también es una foreign key que ha pasado automáticamente. Son las dos opciones que teníamos aquí, acordaos, ¿vale? Y también podríamos poner lo de la cardinalidad mínima, pero ya sabéis cómo se hace, ahora mismo no me preocupo. Lo que me interesa ahora es lo siguiente. Voy a hacer un control Z para quitar esta interrelación, y lo que quería explicar era la diferencia entre los identifying y los non-identifying. Es decir, aquí teníamos el 1.1 y aquí este otro 1 que no lo he probado. Yo ya he probado este y me ha ido bien y lo hemos hecho bien. Ahora quiero probar este para ver qué pasa y qué me está haciendo. Entonces lo pongo aquí y digo, voy a probar el 1.1 identifying. Fijaos, cuando le doy al 1.1 identifying y clico primero en empleados y luego en coches de empresa, ¿vale? Fijaos lo que ha hecho. Es muy sutil pero ha pasado también la foránea a esta, es decir, aquí tengo dado en empleado, tengo el coche de empresa, muy bien, pero esta versión parece que tiene un bug, un error, y no se visualiza bien. Si le hago el doble clic a la tabla para verlo, y lo pongo aquí, la que estoy haciendo aquí, la que estoy considerando que es esta, fijaos, lo que no veía arriba, que es muy sutil, es lo siguiente. Es decir, estos son los atributos, la acabo de editar, los atributos de esta tabla. Resulta que coche de empresa, que es la foreign key, fijaos cómo me la ha puesto. Me la ha puesto como también, es decir, como clave compuesta. Estas dos las está considerando como clave compuesta. Con lo cual ya sabemos lo que significa lo de identifying, ¿vale? El identifying lo que quiere decir es que cuando haga la foreign key y la pase a la tabla correspondiente, cuando es identifying está diciendo que la foreign key va a formar parte de la clave primaria. A veces lo necesitaremos. En los siguientes ejemplos que vamos a ver os daréis cuenta, pero no siempre. Entonces, como en este caso que nosotros estamos tratando, ¿vale? En este caso yo no quiero que la clave foránea forme parte de la primaria, es decir, si lo paso aquí quiero que el empleado simplemente sea saber este coche a qué empleado pertenece, pero no hace falta que el empleado porque la matrícula ya identifica al coche de empresa, no tiene que formar parte de la clave primaria. Y lo mismo pasa en sentido contrario, ¿vale? En sentido contrario, si yo he dado un empleado, tengo su coche, aquí la foreign key no hace falta que forme parte con esta de la clave primaria, entonces utilizaría el non-identifying, que es lo que hemos hecho al principio de todo, que era pues este de aquí, ¿vale? Y yo aún pues lo que haría sería utilizar el otro, es decir, cuando digo el otro es que a mí me parece mejor la opción, no sé por qué, dado un coche, saber a qué empleado pertenece, porque está siempre asignado, que no a la inversa, ¿vale? Pero bueno, las dos serían factibles. Bien, lo he dejado como me gustaba, ¿vale? Le he cambiado el nombre, en vez de poner aquello con lo que me bautizaba, le he puesto simplemente empleado. Ya tenemos aquí la foreign key que apunta a esta. Bien, vayamos al siguiente ejemplo, que era el de empleados trabajan en departamentos, que era 1N. ¿Vale? Acordaos que
la cardinalidad, al ser 1 a n, nos obligaba a que de las dos posibles opciones una no tenía sentido. Y entonces decíamos que pasaba la primaria como foránea al lado contrario de la 1, es decir, la primaria de departamentos pasaba como foránea a empleados, porque dado un empleado está trabajando en solo un departamento. Y era esta la opción válida. Y la otra opción en la que en departamentos poníamos los empleados, al ser multivaluado, pues no podía ser. Bueno, pues esto es lo que yo he dicho antes, que hemos de saber nosotros, porque Workbench, por mucho que sea Workbench, pues no nos va a solucionar todo, ¿eh? Vamos aquí a ponerlo. Yo he creado las tablas para no perder tiempo. Entonces, primero, dado dos entidades, creamos las dos tablas y ahora nos preocupamos del rombo. Pues fijaos, si yo cojo la 1n y ahora ya sabemos el tema de la identifying y no identifying, ¿vale? En este caso, la clave foránea yo no quiero que forme parte de la clave primaria, entonces será una non-identifying. Voy a coger el 1n. Cojo el 1n, fijaos, si yo me equivoco en el sentido y clico primero Departments y luego Employees, automáticamente, cuando amplío esto, ¿vale?, ha puesto la clave foránea aquí de Employees, Employee ID, como sugiriendo que en cada departamento diga él o los empleados, pero eso como sería multivaluado, esta es la opción que yo no quiero. Por eso yo tengo que saber qué es lo que voy a obtener. O sea que nos ayuda, pero no suple al ser humano, porque tenemos que saber lo que está ocurriendo. Entonces, esto es incorrecto, es el sentido contrario que nos interesa. Hago un control Z, ¿vale? Y ahora lo que hago es clicar en sentido contrario, es decir, cojo el 1AN, clico en empleados, clico en departments y ahora ya aquí ha aparecido la clave foránea, dando a entender que dado un empleado, aquí pongo su departamento y el departamento iría de aquí a aquí, que sería la primaria, en departments. Si miro como antes en cuál está señalando, lo veis, ¿eh? Aquí en rojito el diamante es la foránea y aquí en la llave la primaria, con lo cual va en este sentido. Y respecto a las cardinalidades, lo que dijimos, fijaos que dado un departamento, puede haber departamentos vacíos, o sea, 0n, con lo cual aquí tiene que haber un 0n, y dado un empleado, ese empleado está en un único departamento como mínimo y como máximo. Entonces las mínimas y las máximas, fijaos, en este caso el 1,1 lo ha puesto bien, pero aquí hay que poner un 0n. Ya estáis viendo en notación Oracle o patas de gallo, porque se llama patas de gallo, esta de aquí indicaría 1n, ¿vale? En el texto, esto de aquí indicaría un 1 n, el múltiples. Entonces el 1 representaría que sería esto de aquí y la n es como las tres patitas, una pata de un gallo, esto sería múltiple, ¿vale? Nosotros tenemos que poner aquí un 0, entonces editamos, doble clic esta, le poníamos la pestaña Foreign Key y en el lado este que no es mandatory lo clicamos y ahora ya me lo ha puesto aquí. Dado un departamento puede estar vacío, pues el 0n puesto de esta forma. Y ya tendríamos todo lo... Esperad. Bien, o sea, bueno, simplemente comento una cosa que me he olvidado de antes, pero lo diré ahora. Fijaos que antes en los coches de empresa teníamos la fecha de asignación, que era, digamos, un atributo del rombo. Entonces, como nosotros, espera que lo tenemos aquí, la fecha de asignación iba con la clave foránea. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, tampoco lo hace automáticamente, en los coches de empresa, añadirle fecha, asignación, y el tipo es un datetime, por ejemplo, fecha, ¿vale? Le doy a enter y aquí tendría fecha de asignación. Bueno, me ha puesto de rebote una más, que la voy a quitar, esta, botón derecho, borrar seleccionada y ya está, ¿vale? Y aquí tendríamos
la fecha de asignación junto con la foreign key del anterior. Vale. A lo que íbamos, estábamos con los empleados y los departamentos. Entonces, como no tenemos ningún atributo en la interrelación, pues esta sería la forma de pasarlo ya con las cardinalidades bien puestas y la clave foránea en su sitio. Por cierto, el nombre es el bautizado automáticamente. Yo he dicho que para mí era mejor llamarle department, que apuntará al department ID. Pues si le llamo department, pues he de cambiarle el nombre y ya está. Vamos aquí, ponemos department, enter y cierro. Y ahora ya tengo el nombre que yo quería y la clave foránea. Y esta era la 1N. Muy bien. Vayamos a la siguiente. La NAM. Alumnos cursan asignaturas. ¿Vale? Aquí no podía pasar a ninguna de las dos. Hacía falta crear la interrelación, una tabla nueva en medio. Y si os fijáis aquí, perdón, nos quedaba de esta manera. Alumnos, asignaturas, le llamamos matrículas y teníamos las dos claves foráneas que apuntaban. Pues fijaos, ya tengo preparada aquí la tabla, alumnos, asignaturas, vale, ponemos aquí, he dejado espacio suficiente entre ellas porque intuís lo que va a pasar. Tenemos aquí la NAM. En la NM no tenemos opción identifying o non identifying, porque la tabla del medio tiene que tener la clave primaria compuesta de las dos, siempre. Entonces siempre tiene que ser identifying. Entonces yo clico en el NAM y tanto da el sentido que yo ponga, clico aquí y fijaros lo que me ha hecho. Me ha creado automáticamente la tabla de en medio al ser MAN. No ha sido muy original a la hora de ponerle nombres. Si he clicado primero en alumnos y en asignatura, me dicen que los alumnos has asignaturas, es decir, los alumnos tienen asignaturas. Y las claves primarias que han venido de aquí, pues de la otra era alumno ID, pues me ha puesto el nombre de la tabla seguido del nombre del atributo, y en la otra que era de la tabla asignaturas, se llama asignatura ID, me ha puesto asignaturas, asignatura ID, y eso sería la clave primaria. Por cierto, el bug que he dicho antes, el error de este programa, al menos esta versión que yo tengo, es que en otras, aquí aparecen las dos llaves amarillas y se visualizan, y aquí no estoy visualizando nada. Para verlo, como tengo que editarlo, pues hago doble clic y fijaos que aquí sí que ya veo que los dos atributos de la columna pues son clave primaria compuesta. ¿Vale? Aprovecho para llamarle, como aquí tenía que era alumno y asignatura. ¿Vale? Pues aquí le pondría alumno y asignatura. Ya lo tengo como quería de momento. Alumno, asignatura. Por cierto, no nos olvidemos de que tenemos atributos en la interrelación y es la nota y el número de convocatorias. Pues habría que poner aquí nota y número de convocatorias. Y a la tabla de en medio nosotros, yo pues le llamé matrículas, en vez de llamarla alumno asignaturas como pareja, pues la llamé matrículas, pues le podría poner eso, ¿vale? Nota, número de convocatoria como atributos y aquí matrículas. Matrículas, ¿vale? Y aquí le añadiría nota y número de convocatorias. Nota, puede ser un numérico, un integer, lo que queráis, ¿vale? Ahora no me estoy preocupando mucho de los... Bueno, un entero, mejor un decimal, por si acaso. Decimal de, pues, 3 posiciones. ¿Vale? Y número de convocatoria, pues, num convocatorias. ¿Vale? Y también eso sería pues un número, este sí sería un entero. ¿Vale? Bien. Tendríamos la tabla de en medio, las dos foreign keys, esta y esta, es decir, esta foreign key que va de aquí
a la primary, por eso es una foreign key, y la otra foreign key era la otra del otro lado. La otra foreign key es esta que va a la primaria, que es esta. ¿Vale? Como cardinalidades, fijaos que aquí teníamos el 1n a este lado y aquí el 0n a este lado de la tabla nueva. Es decir, 1n aquí estaría bien, pero el 0n no. Entonces lo que sería para editarla es doble clic, foreign key, el 0 está en este lado, mandatory, ¿vale? Y ya tendríamos el 0n diciendo que hay asignaturas que no son impartidas a ningún estudiante. Aquí están las parejas. ¿Vale? O sea que eso es para las NAM. O sea que nos han ayudado bastante porque nos ha creado la tabla. Comentaros una cosa, simplemente voy a copiarlo todo para hacerlo en sentido contrario. Bueno, voy a duplicar las tres y las voy a bajar aquí. ¿Vale? Es decir, tengo otra copia de lo mismo con el copy. No me importa la palabra copy, espera que voy a bajar esto. Es para el siguiente ejercicio. Solo deciros lo siguiente. Voy a borrar esta tabla. Remove. Vale. Lo que quiero deciros es lo siguiente. También voy a quitarle la palabra copy para que no aparezca la palabra copy. Aquí tengo alumnos. ¿Vale? Y asignaturas, le quito la palabra copy. Vale, entonces, si clico en sentido contrario, simplemente lo que ocurre es lo siguiente. La de NAM, yo antes cliqué de alumnos asignaturas y me puso alumnos has asignaturas. Si clico en asignaturas y alumnos, lo que único que me dice es que asignaturas has alumnos, es decir, lo verbaliza de otra manera y le cambia también el orden de las dos claves, pero como el orden no importa y las dos siguen siendo la compuesta, pues básicamente es lo mismo, ¿vale? Muy bien, vayamos a... Ahora eso serían todas las que habían en binarias.